Ardipithecus ramidus, el bípedo, que aún trepaba a los árboles. Imagina que estás en un lugar donde el aire es espeso y cálido, cargado con el perfume de flores desconocidas y el olor a tierra húmeda después de la lluvia. La luz del amanecer apenas se filtra a través de un dosel de hojas que se mece a decenas de metros sobre tu cabeza. No hay caminos, no hay señales, solo el latido primigenio de un mundo joven, un mundo que aún se está inventando a sí mismo. Sientes una vibración apenas perceptible en la planta de los pies. Luego, un eco profundo que parece surgir de las mismas entrañas de la tierra. Un trueno continuo que se acerca. La hojarasca cruje. Las ramas bajas de los arbustos se apartan a tu izquierda y por un instante la penumbra del bosque se convierte en un escenario de una majestuosidad abrumadora. Una fila de criaturas colosales con piel como corteza de baobab y cuellos que se alzan para alcanzar las copas de los árboles más altos y cruza lentamente un claro. Son deinoterios, parientes lejanos de los elefantes, pero con una presencia fantasmal, casi de otro mundo. Sus colmillos, curvados hacia abajo desde la mandíbula inferior, arañan la tierra mientras pasan, indiferentes a tu presencia. Eres una mota de polvo en su paisaje, pero no estamos aquí por ellos. Cuando la manada de gigantes se pierde entre la neblina matutina, tu mirada se posa en la linde del bosque, donde la maleza es más espesa. Allí, una figura pequeña y solitaria observa. No mide más de 1,20 m. Su cuerpo está cubierto de un vello ralo y oscuro. Su frente es huidiza, su mandíbula prominente. Podría confundirse con un simio, con un habitante más de las ramas. Pero entonces da un paso, y ese paso lo cambia todo. Se incorpora sobre sus dos extremidades traseras, con una torpeza vacilante, como un niño que aprende a mantener el equilibrio sobre una cuerda floja. La columna se endereza, la cabeza se alza, y sus ojos, oscuros e inteligentes, y escrutan el horizonte por encima de la hierba alta. Por primera vez en la historia de este planeta, un ser se atreve a mirar al mundo no desde la seguridad de las ramas, sino desde la tierra, desafiando la gravedad y el instinto. ¿Fue un acto de rebelión? ¿Una necesidad? ¿O el primer tímido y vacilante paso de un viaje que, millones de años después, te llevaría a ti, a estar sentado aquí, escuchando esta historia? Bienvenidos al mundo de Ardipithecus ramidus, y el bípedo, que aún trepaba a los árboles, el eslabón, que no esperábamos encontrar, el ancestro, que no se parecía a nada que hubiéramos imaginado. Capítulo 2. Lo que lo hace único, / el enigma. ¿Qué hace a este pequeño ser tan extraordinario como para dedicarle un episodio completo? Durante décadas, la ciencia imaginó el pasado como una línea recta y simple. Un mono ancestral, quizás muy parecido a un chimpancé, baja de los árboles, se sube a las ramas de la sabana y por arte de magia, se convierte en humano. Era una historia bonita, limpia y, como descubriremos, completamente equivocada. El Ardipithecus ramidus es un rompecabezas. Es un mosaico de características que no deberían coexistir. Un ser de contrastes que desafía nuestra necesidad de encasillar. Es ante todo el señor de dos mundos, pero dueño absoluto de ninguno. Es un caminante terrestre con los pies de un trepador y un habitante de los árboles con la pelvis de un bípedo. Y es precisamente esta dualidad, esta ambigüedad, lo que lo convierte en una de las criaturas más fascinantes que jamás haya existido. Pensemos en su forma de andar. Cuando Ardi, como la hemos bautizado, se ponía en pie,
no lo hacía como nosotros. No caminaba con la zancada larga y el balanceo de caderas de un humano moderno. Su pelvis era una obra de ingeniería contradictoria. Era corta y ancha, como la de un bípedo, lo que le permitía mantener el torso erguido, pero los músculos no estaban dispuestos igual que los nuestros, y caminaba con una especie de contoneo, con las piernas ligeramente flexionadas, apoyando todo el pie en el suelo. No era elegante, no era rápido, pero funcionaba. Podía recorrer distancias cortas entre los árboles, llevar comida en sus manos, o quizás, solo quizás, a una cría. Pero aquí viene el primer gran enigma. Miremos sus pies. Si pudieras tocar el pie de Ardi, te llevaría una gran sorpresa. Su dedo gordo, nuestro hallux, no estaba alineado con los demás dedos como el tuyo. Se separaba del resto como el pulgar de una mano, proyectándose hacia un lado. Era un dedo prensil, un auténtico pulgar del pie. Un pie diseñado para caminar no puede tener un dedo gordo oponible. Sería como intentar correr con una pinza en el extremo de la pierna. ¿Para qué sirve entonces? La respuesta es tan obvia como revolucionaria. Para trepar. Cuando Ardi se subía a un árbol, su pie se convertía en una mano más. El dedo gordo se cerraba sobre la rama desde un lado, mientras los otros dedos la rodeaban desde el otro, proporcionando un agarre firme y seguro. Es como si la naturaleza no hubiera podido decidirse, como si la evolución estuviera realizando un experimento, probando una solución intermedia, un cuerpo capaz de hacer dos cosas a la vez, aunque ninguna de las dos con la perfección de un especialista. La pregunta que atormentó a los científicos durante años fue: ¿por qué? ¿Por qué una anatomía tan extraña, tan aparentemente ineficiente? Y luego, está en sus manos. Durante mucho tiempo, se pensó que nuestras hábiles manos, capaces de fabricar y usar herramientas, aparecieron mucho después, con los primeros humanos. Se asumía que los ancestros más primitivos tenían manos parecidas a las de los simios actuales, adaptadas para suspenderse de las ramas y caminar sobre los nudillos. Pero las manos de Ardi rompieron ese molde. No son las manos de un chimpancé. Sus dedos son largos y curvados, perfectos para engancharse a las ramas. Pero sus muñecas son flexibles y sus palmas son cortas. No tiene las adaptaciones óseas para caminar sobre los nudillos que vemos en los gorilas o chimpancés de hoy. ¿Qué significa esto? Que Ardi podía trepar con agilidad, usando sus manos para impulsarse entre las ramas, pero cuando bajaba al suelo, no se apoyaba sobre los nudillos, caminaba erguido. Sus manos quedaban libres para recoger frutos, para acicalar a un compañero, para sujetar a una cría contra su pecho. Este es el segundo gran misterio. ¿Estaban ya sus manos preconfiguradas para lo que vendría después? Fue esta libertad manipulativa la semilla que, millones de años más tarde, permitiría a un descendiente lejano tallar una piedra y convertirla en un cuchillo. Para encontrar la punta del ovillo de este enigma, debemos viajar al norte de Etiopía, a una región polvorienta y árida, conocida como la Depresión de Afar. Un lugar de calor abrasador y paisajes lunares. Pero hace 4,5 millones de años, este desierto era un vergel. Y fue aquí, en diciembre de 1994, donde un equipo de paleoantropólogos, liderado por Tim White, hizo un descubrimiento que les dejaría sin aliento. Entre los escombros de un yacimiento, asomaba un hueso, luego otro y otro. Lo que estaban desenterrando
No era un fósil cualquiera. Era el esqueleto parcial de un individuo, una hembra, con una antigüedad de 4.400.000 años. La llamaron Ardi. Ardi no era un nombre científico, era un nombre de pila, un gesto de intimidad con un ser que había muerto en un mundo perdido. Su esqueleto, compuesto por más de 125 piezas, era un tesoro sin precedentes. Pero también era un desafío titánico. Los huesos eran tan frágiles que al tocarlos se deshacían como galletas. Tuvieron que ser estabilizados con pegamento especial en el mismo yacimiento, ir excavados con agujas de acupuntura y restaurados durante años en un museo de Addis Abeba. Durante 15 largos años, el equipo trabajó en silencio, reconstruyendo el mosaico pieza por pieza, guardando celosamente el secreto de Ardi. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué tenían entre manos que merecía una espera de 15 años? Porque sabían que lo que estaban a punto de revelar no solo respondería preguntas, sino que las haría añicos. Sabían que Ardi iba a cambiar la historia de la humanidad. Y cuando por fin, en 2009, presentaron sus hallazgos al mundo, el terremoto que provocaron se sintió en todos los rincones de la paleontología. Ardi, el bípedo, que aún trepaba a los árboles, acababa de llegar para contarnos una historia muy diferente. Una historia que comenzaremos a desentrañar a continuación. Capítulo 3. Biografía de una especie / contexto histórico. Para entender a Ardi, debemos primero presentarla formalmente. Su nombre completo, Ardipithecus ramidus, y él es un poema en sí mismo, un verso que habla de sus orígenes. Ardipithecus proviene de la palabra afar ardi, que significa suelo o tierra, y del griego pithekos, que significa mono. Es, por tanto, el mono del suelo. Y ramidus viene también de la lengua afar, ramid, que significa raíz. Es la raíz del mono del suelo. Un nombre precioso y certero, acuñado por sus descubridores Tim White, Jens Suwa y Berheim Asfaw en 1994, que ya apunta a su lugar en nuestra historia. Un ser terrestre, pero anclado en las profundidades de nuestro pasado más remoto. Es la raíz misma de nuestro árbol familiar. En el gran esquema de la vida, Ardi ocupa un lugar muy concreto. Pertenece al orden de los primates, a la familia de los homínidos, que compartimos con los grandes simios. Dentro de ella, se le clasifica en la tribu de los homininos, el grupo al que pertenecemos los humanos, y nuestros ancestros directos, tras la separación de la línea de los chimpancés. Es uno de los miembros más antiguos conocidos de esta tribu. Vivió en una época que los geólogos llaman Plioceno temprano. Para ser exactos, hace 4.400.000 años. Para ponerlo en perspectiva, Lucy, la famosa Australopithecus, vivió hace 3.200.000 años. Ardi es 1.000.000 de años más antigua. El tiempo que separa a Ardi de Lucy es el mismo que nos separa a nosotros de un australopiteco. Es un abismo. Cerremos los ojos e intentemos visualizar su mundo. Olvídate de los desiertos de la Etiopía actual. El Ardi vivía en un paisaje de ensueño. El Cuerno de África era una región mucho más húmeda y verde. La depresión de Afar no era una grieta seca y polvorienta, sino un mosaico de bosques de galería que bordeaban ríos serpenteantes y extensiones de sabana arbolada. Imagina un lugar salpicado de higueras, palmeras y acacias. El aire sería más denso, cargado de humedad. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera eran ligeramente superiores a los de la era preindustrial. El clima era más cálido que el actual, pero con estaciones marcadas. Un mundo acogedor,
fértil, rebosante de vida. Y en ese mundo, Ardi no era ni mucho menos la criatura más imponente. Visualiza a Ardi, una hembra adulta como nuestro ejemplar, Estrella, medía aproximadamente 1,20 m de altura. Más o menos como un niño de 7 años de hoy. Pesaba alrededor de 50 kilogramos. Su cerebro era minúsculo, de unos 300 a 350 centímetros cúbicos, comparable al de un chimpancé actual y menos de una cuarta parte del tuyo. Su cara era prognata, es decir, su mandíbula y su boca sobresalían hacia adelante, dándole un aspecto claramente simiesco. Su capacidad craneal albergaba un cerebro pequeño, pero no debemos subestimar su inteligencia, la inteligencia necesaria para sobrevivir en un mundo tan complejo. Su esperanza de vida, si lograba esquivar los peligros, podría haber rondado los 20 o 25 años, un lapso breve pero intenso. Los machos de su especie eran algo más grandes, pero la diferencia no era tan marcada como en otros primates, y este es un detalle crucial. En el mundo de los simios, los grandes colmillos de los machos son armas para la competición, para luchar por las hembras y establecer jerarquías de dominio. Pero los caninos de Ardi, tanto en machos como en hembras, eran pequeños, romos, con una forma de diamante característica. No eran colmillos amenazadores. ¿Qué nos dice esto sobre su sociedad? Es un enigma que abordaremos en el próximo capítulo. Pero primero, debemos conocer a los vecinos con los que compartía este paraíso terrenal. Capítulo 4. Vida y comportamiento. El animal. En acción. La luz del amanecer se filtra tenuemente a través de las múltiples capas del bosque. En lo alto, una familia de colobos, monos de pelaje oscuro y largas colas, se despierta entre las ramas más altas. Pero nosotros debemos bajar la mirada a una zona más sombría, donde un enorme tronco caído yace cubierto de hongos y líquenes. Allí, un grupo de Ardipithecus ramidus está iniciando su día. No es una manada ruidosa y jerárquica como la de los babuinos. Es una reunión tranquila, casi íntima. Podemos contar quizás 6 o 7 individuos. Una hembra adulta, de pelaje pardo grisáceo, está sentada en el tronco y partiendo un fruto duro, golpeándolo contra la madera. No es una herramienta, es un yunque improvisado, pero su cerebro ya está estableciendo esa conexión. A su lado, una cría de no más de 1 año, con un mechón de pelo rebelde en la cabeza, la observa con atención, imitando el gesto con una semilla inofensiva. Un poco más alejado, un macho joven se descuelga con cuidado de una rama baja. Sus largos brazos y sus dedos curvados le permiten un movimiento controlado, pero al llegar al suelo, duda. Se incorpora lentamente, apoyando primero las palmas de las manos en el suelo, luego los nudillos, y finalmente, con un esfuerzo visible, se endereza por completo. Da 2 pasos vacilantes, con las rodillas flexionadas, y el dedo gordo del pie, separándose del suelo para mantener el equilibrio. Es torpe, es lento, pero es un paso de gigante. Se dirige hacia un arbusto cargado de bayas. Alcanza las más altas, estirando su brazo, sin necesidad de subirse, una ventaja que solo su postura erguida le concede. Es un omnívoro oportunista. Su dieta, gracias al análisis del esmalte de sus dientes y a los isótopos del suelo, sabemos que era variada. Frutos carnosos, hojas tiernas, nueces, semillas, probablemente también insectos, pequeños vertebrados.
si podía atraparlos, y quizás, en alguna ocasión, algún huevo de ave robado de un nido en el suelo. No era un cazador, era un recolector inteligente que aprovechaba los recursos del bosque y la sabana. Pero la vida en grupo no es solo una cuestión de alimentación, es también una cuestión de seguridad. El peligro acecha en cada sombra. De repente, el canto de los pájaros cesa. Un silencio tenso se apodera del claro. El macho joven, el que caminaba erguido, es el primero en notarlo. Sus ojos se abren de par en par. Una figura sigilosa, de pelaje moteado y músculos poderosos, ha aparecido en el límite del bosque a menos de 50 metros. Es un Dinofélix, un falso diente de sable. Y no es tan rápido como los verdaderos tigres dientes de sable, pero es más robusto, con poderosas extremidades delanteras y unas mandíbulas capaces de aplastar cráneos. Es un especialista en cazar presas en bosques cerrados y ha olido al grupo. El macho joven emite un grito de alarma, un chillido agudo y áspero. Al instante, el grupo se convulsiona. La hembra con la cría la agarra con fuerza y en un movimiento fluido que contradice toda su torpeza terrestre, trepa por el tronco caído y se encarama a un árbol cercano, usando sus manos y sus pies prensiles con una agilidad pasmosa. El mono del suelo se convierte en mono del árbol. Los demás siguen su ejemplo. Una estampida vertical hacia las ramas más altas. El Dinofélix, viendo su oportunidad perdida, acelera el paso. No persigue a los que ya están en los árboles, sino al macho joven, que se ha quedado rezagado, paralizado por el miedo. Es el momento de máxima tensión. El felino carga. El macho corre hacia el árbol más cercano, pero sabe que no llegará a tiempo. Entonces, ocurre algo inesperado. Desde lo alto, un objeto pesado cae silbando. Es una rama seca, lanzada por la hembra mayor que antes partía frutos. No da en el blanco, pero cae justo delante del Dinofélix, levantando polvo y hojas. El felino se encoge, sorprendido, perdiendo una décima de segundo. Ese instante es suficiente. El joven Ardipithecus salta, se agarra a una liana y, con un esfuerzo sobrehumano, se iza hacia las ramas más bajas. El Dinofélix, frustrado, salta y sus garras arañan la corteza a escasos centímetros del pie del macho, cuyo dedo gordo, oponible, se agarra desesperadamente a la rama. Desde la seguridad de las alturas, el grupo vocifera, una cacofonía de gritos y gruñidos que hostigan al depredador. El Dinofélix, rodeado de ruido y sin opciones, da media vuelta y se pierde en la maleza en busca de una presa más fácil. El grupo permanece en silencio durante largos minutos, ir recuperando el aliento. La hembra mayor se acerca al joven y, con un gesto casi humano, le pasa la mano por el hombro, acicalándole el pelo. El vínculo social, la cooperación, incluso un acto que podríamos interpretar como protección, ha salvado una vida. Esta escena, esta solidaridad inesperada, encaja con lo que los fósiles nos sugieren. Recordemos los pequeños caninos, la falta de una gran diferencia entre machos y hembras. Para el paleoantropólogo Owen Lovejoy, esto es una prueba de un cambio de comportamiento fundamental en un mundo donde los machos no necesitan grandes colmillos para competir por las hembras. La agresividad intraespecífica disminuye. En su lugar, propone Lovejoy, surge una estrategia diferente: la formación de vínculos de pareja. Un macho que colabora con una hembra que le proporciona comida y protección a ella y a sus crías tiene más probabilidades
de que su descendencia sobreviva. Es una forma de domesticación, de volverse más sociable, más cooperativo, y este comportamiento, esta prosocialidad, pudo haber tenido un efecto colateral fascinante. Algunos científicos han observado la forma del cráneo de Ardi, la base flexionada, ciertas dimensiones del tracto vocal, y han sugerido que pudo haber tenido una capacidad vocal más compleja que la de un chimpancé. Quizás no hablaran, pero es posible que se comunicaran con una gama de sonidos más rica, más matizada. Un lenguaje de bebés, de emociones, de vínculos, las primeras semillas de lo que un día sería una conversación. Al caer la noche, el grupo desciende con cuidado. Construirán nidos en las ramas, plataformas de hojas y ramas entrelazadas, un refugio seguro contra los depredadores nocturnos que merodean en la oscuridad. Allí, acurrucados, escucharán los rugidos lejanos y los cuchicheos del bosque nocturno. En este ecosistema, no están solos. Además del Dinofélix, comparten su hogar con manadas de hipariones y unos caballos de 3 dedos, y con jabalíes gigantes como el Nyanzachoerus. En los ríos, hipopótamos primitivos vigilan con ojos saltones, mientras que en el cielo, enormes aves rapaces planean en busca de carroña. Ardi no es la reina de este mundo, es solo una habitante más, una que ha encontrado una estrategia única, la flexibilidad, capaz de trepar para huir y dormir, capaz de caminar para explorar y recolectar, un equilibrio precario, pero exitoso. Era un equilibrio que le permitió prosperar durante cientos de miles de años en este paraíso perdido. Capítulo 5. El testimonio de las rocas, evidencia y legado. Pero todo esto que hemos visto, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar tan seguros de cómo caminaba, trepaba o incluso de qué comía? La respuesta está en el polvo, en las rocas y en el trabajo de un grupo de detectives con paciencia de siglos. La historia del descubrimiento de Ardi es tan épica como la criatura misma. Era el año 1994, y es en plena depresión de Afar, Etiopía. El equipo liderado por Tim White, un paleoantropólogo de la Universidad de California, en Berkeley, trabajaba en un yacimiento llamado Aramis. No buscaban un esqueleto, buscaban cualquier fragmento del pasado. El contexto era hostil. La región estaba marcada por conflictos tribales, y los científicos trabajaban a menudo con escoltas armadas, mientras balas perdidas silbaban de vez en cuando sobre sus cabezas. Por las noches, el campamento era visitado por chacales que merodeaban atraídos por el olor de la comida, y quizás también por el olor de los huesos prehistóricos. Fue en ese ambiente de tensión y aventura donde el 17 de diciembre de 1994, el estudiante de paleontología, Kageya, mientras tamizaba tierra, encontró el primer hueso de la mano. Un fragmento minúsculo, pero que por su forma, supieron que era algo grande. Lo que siguió fue una pesadilla logística y un triunfo de la paciencia. El esqueleto de Ardi estaba allí, pero sus huesos eran tan frágiles que parecían barro seco. Cualquier intento de extraerlos con herramientas convencionales los habría pulverizado. El equipo tuvo que recurrir a métodos de neurocirugía. Utilizaron agujas de acupuntura y pinceles de pelo de camello para limpiar milímetro a milímetro el sedimento que envolvía cada pieza. Para consolidar los huesos, los rociaban con un pegamento especial diluido y dejando que se secara, y repitiendo el proceso decenas de veces hasta que eran lo suficientemente resistentes para ser extraídos.
El proceso de excavación, solo la excavación, duró 3 años. Una vez en el Museo Nacional de Etiopía, en Addis Abeba, comenzó la segunda fase, la reconstrucción. Los huesos, aplastados y distorsionados por millones de años de presión geológica, tuvieron que ser escaneados y restaurados digitalmente. Fue un trabajo de orfebrería paleontológica que requirió 15 años y la colaboración de casi 50 científicos de todo el mundo. Durante todo ese tiempo, el equipo guardó un silencio sepulcral, protegiendo su tesoro de la voracidad de la fama y las filtraciones. Cuando en octubre de 2009 presentaron a Hardy al mundo en una edición especial de la revista Science, el impacto fue mayúsculo. ¿Y qué nos han dicho esos huesos después de tantos años de estudio? Y cada fósil es una página de su biografía. La pelvis, corta y ancha, nos habla de bipedalismo, de una espalda que se enderezó. El pie, con su dedo gordo divergente, nos grita que su dueño no había renunciado a los árboles. Las manos, con sus dedos curvados, pero muñecas flexibles, nos cuentan la historia de un trepador que no caminaba sobre nudillos. Los dientes, con sus pequeños caninos y su esmalte fino, nos revelan una dieta variada de frutos y hojas, y una sociedad más igualitaria y menos agresiva que la de otros primates. El cráneo, con su pequeño volumen, pero con una base flexionada, nos susurra que quizás, solo quizás, la comunicación vocal ya estaba dando sus primeros pasos. Hardy no es un único fósil. Hasta la fecha, se han encontrado restos de al menos 36 individuos de su especie en la misma región, lo que confirma que no fue un accidente evolutivo, sino una población estable y exitosa. Sus restos, los originales, y se guardan celosamente en Etiopía, pero réplicas de su esqueleto se exhiben en museos de todo el mundo, permitiendo que cualquiera pueda asomarse a este capítulo de nuestra historia. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué desapareció Ardipithecus ramidus? No hubo una gran catástrofe, ni un meteorito, ni una erupción volcánica apocalíptica. Su fin fue más lento, más silencioso, más ecológico. Hace aproximadamente 4 millones de años, el clima global comenzó a cambiar. La deriva continental siguió su curso. La elevación de las cordilleras alteró los patrones de lluvia, y el Cuerno de África se volvió progresivamente más seco. Los frondosos bosques de Hardy comenzaron a fragmentarse, a reducirse, dando paso a extensiones más abiertas de sabana. Imagina el último día de Hardy, no como un individuo, sino como especie. No es una escena de destrucción masiva, sino de lenta despedida. Una pequeña familia busca refugio en el último reducto de bosque que conocen, y los árboles son más pequeños, están más separados. Los claros son inmensos. Su modo de vida, basado en el equilibrio entre ambos mundos, se vuelve cada vez más difícil. Para cruzar de un grupo de árboles a otro, deben caminar largas distancias por terreno abierto, donde son vulnerables. Sus pies, perfectos para trepar, no están hechos para correr. Quizás emigraron hacia el sur, siguiendo los bosques que retrocedían. Quizás, simplemente, con el tiempo, su número fue menguando, y hasta que la última hembra, la última Hardy, murió en algún lugar, y su cuerpo no dejó rastro. Pero su legado no murió con ella. De alguna manera, de alguna población de Ardipithecus o de un pariente muy cercano, surgió algo nuevo. Apareció Australopithecus anamensis, y luego, 1 millón de años después, Lucy. El testigo de la bipedestación, de las manos libres, de la vida en el suelo
había sido recogido. Ardi no fue nuestro abuelo directo, quizás fue un tío abuelo, pero nos enseñó algo fundamental, que el camino hacia ser humanos no fue una línea recta, sino un arbusto frondoso y lleno de experimentos. Y su experimento, el de ser un bípedo que aún trepaba a los árboles, fue el que puso la primera piedra de todo lo que vino después. Capítulo 6. Epílogo y cierre. Y así, el eco de sus pasos vacilantes se apagó en el viento del Plioceno. Los bosques que la vieron nacer se convirtieron en polvo. Sus huesos, durante millones de años, permanecieron silenciosos bajo la tierra de Afar, esperando a que alguien los encontrara, los limpiara con agujas de acupuntura y finalmente los escuchara. La historia de Ardi es la historia de un experimento, un diseño de la naturaleza que nos parece extraño, casi fallido. Y sin embargo, en esa extrañeza reside su grandeza. Nos recuerda que la evolución no busca la perfección, sino la solución, que funciona aquí y ahora. Nos recuerda que nuestra propia humanidad no es un destino inevitable, sino el resultado de incontables pruebas, errores y azares. La próxima vez que te pongas de pie, que camines por la calle, que uses tus manos para coger un objeto, recuerda a Ardi. Recuerda el esfuerzo titánico que supuso para un pequeño primate, hace 4.400.000 años, alzar la cabeza por encima de la hierba y mirar al horizonte. Su mundo desapareció, pero su legado permanece en cada paso que das. Porque en tus pies, en tus manos, en tu forma de caminar, en tu capacidad de cooperar, llevas un pedacito de aquel ser contradictorio, de aquel bípedo que nunca quiso renunciar del todo a los árboles. La grandeza de Ardi no está en su tamaño, sino en su significado. Es la raíz. Y las raíces, aunque invisibles, son las que sostienen el árbol entero. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si has sentido la emoción de caminar junto a Ardi, si este capítulo de nuestra historia te ha atrapado, suscríbete a Gigantes del Pasado. No te pierdas los próximos episodios, donde seguiremos desenterrando a los colosos que dominaron nuestro planeta antes que nosotros. ¿Qué animal prehistórico quieres que sea el próximo protagonista? ¿El terrible Smilodón? ¿El gigante perezoso? ¿Megaterio? Déjanos tu voto en los comentarios. Y no olvides regalarnos un like si has disfrutado del viaje. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.